Queridos alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva jornada laboral de hoy miércoles 24 de junio. Primero, indicarles que apenas 32 de 45 estudiantes subieron el trabajo a la plataforma. Solo 32 de 45. Se les dijo que tenían que subir individualmente también el trabajo a la plataforma. Será tomado muy en cuenta también porque hay que cumplir todas las instrucciones dadas. Bien, vamos a empezar la clase, ya esto lo vimos, sin embargo voy a retroalimentar y trabajaremos hoy día en la definición del problema y su estructuración. Bien, ustedes deben tener presente, y más que como una situación académica, tener claro porque les va a servir para el desarrollo de su trabajo. Entonces, las partes esenciales de un problema de investigación, tomando como consideración, pues, este enfoque gráfico, se tiene que, a través del cerebro, es decir, pensando con las ideas, identificando lo que realmente queremos solucionar, es el planteamiento del problema. En cambio, el soporte del marco referencial teórico y el empírico, en este caso será el suelo, es decir, debe ser real, debe ser algo que tenga solución y, lógicamente, algo que nosotros lo podamos manipular, sin manipular variables, lógicamente, porque tampoco vamos a utilizar variables de tipo experimentales. Y además, a través de los pies, o una especie de simulación que los pies serán nuestros pasos, nuestra metodología de trabajo a utilizar para poder identificar ese problema. El enfoque que se debe dar es sistémico, es decir, tengo que alinearlo hacia la parte técnica, darle un enfoque con una cadena de hipótesis, es decir, de supuestos de instrucciones previamente establecidas, ¿no? ¿Por qué debo pasar con unos fundamentos básicos? Porque es importante tener claro los conceptos de qué es lo que voy a hacer, sobre cuál es mi tema de estudio específicamente, muy independiente de cómo esté titulado el trabajo. ¿Cuál es el tema de estudio? En este sentido, ¿cómo voy a realizar a través de un método científico, observación, aplicando encuestas, revisión bibliográficas? Otros harán estudios, y también se tiene que hacer un enfoque científico, sistémico, ¿no? Es decir, debe tener coherencia, debe tener cohesión. Habrá que determinar la gestión de resultados de impactos una vez que ustedes han realizado su investigación, su trabajo de titulación, bajo cualquier modalidad que sea. Adicionalmente a esto, pues ustedes verán el tipo de metodología a nivel investigativo y a nivel propositivo. Bien, el día viernes, acabamos de tener una reunión de profesores, el día viernes no habrá clases, es feriado en Manaví, ¿no? Entonces, para que estén presentes, entonces, y de esa manera sepan que no va a haber tutoría, ¿no? Bien. En cambio, cuando tenemos las limitaciones, también es algo importante porque en la investigación nos va a suceder esto. Vamos a tener limitaciones, ¿sí? Limitaciones, es decir, problemas que nos van a impedir hasta cierto punto hacer investigación. Por ejemplo, en este momento uno de los problemas que he tenido, o que ya se están avisorando, es que cuando tenían que ir a hacer trabajo de campo, les va a ser un poco difícil tener un contacto con las personas informantes, lo están haciendo adicionalmente por algún medio de comunicación de las redes sociales. También a algunos se les está dificultando, y es una limitación, tener que ya hacer la aplicación utilizando implementos o dispositivos externos, ¿no? Entonces, por lo menos se les ha recomendado que hagan simulaciones que me demuestren el funcionamiento de este tipo de limitaciones, ¿no? Ahí tienen cuatro enlaces que les permitirá hacer consultas respecto a esta temática ya a mayor profundidad. Bien. Veo también que algunos han estado ya cambiando un poquito sus títulos, ¿no? Es decir, el título, más no el tema. Unos están cambiando, por ejemplo, el caso de estudio, ya no aplicándolo, qué sé yo, se me ocurre, en la empresa X, sino en la empresa Y. Ya también están cambiando la localidad, ya no lo van a hacer en Puerto Viejo, sino en Manta, por ejemplo. Más sin embargo,
deben ustedes, están a tiempo todavía, no pierdan más tiempo, de dar el enfoque de la ingeniería en sistemas que ustedes tienen. Es decir, tienen que hacer un mix de conocimientos, un mix, una combinación de los conocimientos en la parte de experiencia que ustedes tienen y conocen, y también respecto al plan curricular de la carrera, ¿sí? Empezamos con esto a construir esos elementos dentro del área de informática de acuerdo a la formación técnica, si le dan un enfoque empresarial, si le dan un enfoque dirigido netamente hacia las TICs, o en fin, hacia el área de conocimiento que ustedes quisieran. Pueden hacer uso de aplicaciones administrativas como gestores de datos, como gestores de información, ciclo Deming, la parte de marketing, emprendimientos, entre otras cosas, ¿no? Bien. Lo que sí deben tener claro es que ustedes tienen que identificar un problema. Sí, tienen que identificar un problema, pero para esto ustedes tienen que, a través de una solución inteligente, cómo van a contribuir para que ese problema se resuelva. Entonces, aplican la definición o el concepto de proyectos de una manera bastante clásica, genérica. Bien. Tienen que empezarse a plantear esta partecita que dice sistematización. Bien. En este momento, olvídense de la solución que tienen que dar. Es el momento en que tienen que identificar el problema. El problema, luego yo tengo que sistematizarlo, identificando cuáles son las causas que están generando ese problema y qué efecto me está ocasionando. Una vez que ya tengo establecido mi situación inicial empeorada, que no la quiero, que me está generando pérdidas económicas, que me está generando bajas ventas, entre otras cosas, empezar a buscarle un antiproblema. Es decir, ¿cuál es la anticausa para ese antiproblema? Metodológicamente, o de una manera hipotética, yo tengo que empezar a establecer los objetivos, es decir, transformar el problema en una situación no deseada presente a una situación deseada futura. Las causas se me transformarán en objetivos y a su vez yo puedo ya volar en la imaginación y empezar a crear o a plantear hipótesis, pero como soluciones anticipadas de lo que quisiera hacer. Es decir, es mi sueño, es mi visión, tomando en cuenta las variables y tomando en cuenta los indicadores. ¿Cuáles variables? Las variables que las identifiqué o que me permitieron establecer el problema. Bien. Entonces, con ese punto de vista, entonces empiezan ustedes a ver si su título está acorde, con el tema, si está acorde con lo que quieren desarrollar, hasta llegar a tener un tema o título específico. Bien. Entonces, tienen que empezar a reforzar los que están trabajando entre dos, trabajo en equipo, los que no, pues habrá que hacer una combinación de técnicas gerenciales y de sobremanera disciplinarse. ¿Disciplinarse en qué? En que al menos tienen que dedicarle 2 horas a la semana. Bien. Por ejemplo, al grupo de tesis que está de arrastre, es decir, el que tuvo que pedir prórroga, ese grupo yo ya le puse de plazo hasta fines de julio deben haberme terminado la tesis. Lógicamente ahí ya tienen un avance en un semestre, ¿no? Pero les he los he presionado para que hasta fines de julio ya me presenten la tesis, al menos terminada a nivel de versión 1, es decir, de un borrador, para ya poder ir a hacer ajustes de manera puntuales. Ustedes eligieron un tema, más sin embargo, pues aquí hay algunos pasos recomendados para que ustedes a futuro, o si lo quieren volver a hacer, pues replanteen su tema, ¿no? De acuerdo a la carrera, verifiquen el plan de estudios y dividirlas en áreas de investigación. Las áreas de investigación ya están establecidas. Empiecen a determinar temas genéricos, no títulos, temas genéricos. Luego vayan hilando un poquito más fino y lleguen a una parte específica hasta que ya establecen el tema definitivo. Entonces, más o menos, es en esa secuencia que se recomienda realizar. Bien, aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Carrera de Ingeniería en Sistemas, tengo las áreas de programación, investigación, sistemas híbridos, sistemas de información, redes, planes informáticos, telemetrías, tutoriales virtuales,
gerenciales, manuales de procedimientos, diseños, estudios, entre otras cosas, ¿no? Entonces, como temas específicos, yo digo que voy a hacer el proceso de un tutorial respecto al sistema de información que me permitan determinar toma de decisiones en su fase de diseño y estudio. Saco un prototipo y, lógicamente, voy a sacar un manual del manejo del sistema. Ya específicamente, entonces digo que se realizará el análisis de procesos de la ULIAN aplicando la cadena de valor. Miren, ¿eh? Entonces, es una de las tantas formas en las que yo puedo plantear, básicamente mi tema de trabajo. Bien. Estas plantillas he logrado sistematizarlas de tal manera que empiezo ya a dar mis primeros pasos, para buscarle coherencia a lo que quiero desarrollar como investigación o trabajo de titulación. Tengo una estructura de variables y unidades de análisis y tengo un tema o título en base a lo que voy estableciendo. Bien, voy a partir de allí primero. Bien, dice que como primera variable, dice que me indica que es el diagnóstico de la situación o el problema que se va a investigar. Esa es mi primera variable y es la variable a la que hacía hincapié en las láminas anteriores explicadas. En este caso, yo tengo como ejemplo que el problema o diagnóstico es el índice de embarazos en adolescentes. Cuando hago de índice, yo no sé si es alto o es bajo. ¿Sí? No sé si es alto o bajo, pero me estoy dando cuenta que hay embarazadas adolescentes. Embarazadas adolescentes, no sé qué cantidad, pero sí los hay. Si yo ya digo alto o bajo, ya estoy definiendo. Entonces, todavía es lo que tengo que demostrar, es lo que tengo que investigar, qué tanto de embarazo en adolescentes se está dando, especialmente a las que se atienden. Bien. Unidad de análisis es el lugar geográfico, es la empresa y la institución donde se realiza. Bien, en este caso, en el Centro de Salud San José del Cantón Manta. Y entre paréntesis tomo una delimitación espacial. ¿Sí? Mi segunda variable dice que usualmente contiene la propuesta o las alternativas que se van a tomar para resolver el problema. Entonces, se prevé que para solucionar o minimizar este problema se genere un proyecto de educación y prevención sobre educación sexual. Bien. Ustedes ven los colores, tengo colores verde, negro y azul. Entonces empiezo planteando mi problema. ¿Sí? Empiezo planteando mi problema y digo que se va a realizar, mi título será un proyecto de educación y prevención para reducir el índice de embarazos en adolescentes atendidas en el Centro de Salud San José. ¿Sí? Entonces, miren, ¿ve? De este cuadrito, en este caso, que tiene 3 columnas por 4 filas, yo he logrado sacar mi tema. Es otra de las maneras de poder determinar los temas. Bien, lógicamente yo aquí puedo abreviar un montón de cosas. Puedo hacerle un título o tema corto, de extensión corta. Normas APA, por ejemplo, dice que recomienda no más de 12 palabras. No más de 12 palabras. Bien. Aprovecho también, si hay dudas, preguntas, por favor pueden hacerlo a través del chat y vamos respondiendo. Bien. Aprovechen las clases. Ya, por ejemplo, la semana pasada en la tutoría ya llegaron más alumnos y día a día se van incrementando la cantidad de atenciones para las tutorías. Y por otro lado, simplemente soy como les dije al inicio de clase, el profesor guía, el que les va a orientar, como dice el tema, guía de titulación. No soy el que les voy a hacer ni el que les voy a probar. Simplemente les daré la receta para que ustedes la apliquen. Bien. ¿Qué más tenemos? Dice que, ¿cómo saber yo cuáles son mis palabras claves o palabras descriptoras que me van a permitir establecer mi marco teórico? Bien, mírenme, yo desde aquí ya empiezo trabajando mi marco teórico, por lo menos en macro, cuáles son mis temas. ¿Sí? Voy a hablar sobre índice, voy a hablar sobre embarazo, voy a hablar sobre, puede ser esto una sola, ¿no? Índice de embarazos,
adolescentes, índice de embarazo en adolescentes, voy a hablar sobre proyectos y voy a hablar sobre educación y prevención sexual. Bien. Entonces, de esa manera yo estructuro mi título o tema. Yo le he denominado taller 1, ya ustedes lo tienen planteado, ya no hay marcha atrás, es decir, ya lo tienen establecido, entre otras cosas, ¿no? Bien. Reitero, si hay preguntas, pueden irlas haciendo a través del chat. Poco a poco ya nos vamos acercando a lo primordial de nuestro trabajo de titulación. Muchos han planteado el tema, no sé, no les he revisado, no sé cómo han hecho el árbol de problema o cómo han formulado el problema. Lo que sí es cierto es que en este caso tienen que empezar o volver a replantearlo, ¿sí? Tienen que empezar o volver a replantearlo. Bien. Para que tengan un avance y se les mejore. Ya les voy a indicar por qué. Dice que un problema me representa y describe una situación que me genera un estado negativo. Debe ser de la realidad, afecta a un grupo de una población. Ya vimos en el ejemplo anterior que me está afectando a un grupo de una población, en este caso adolescentes, de un área geográfica, y me está indicando que son las que llegan a hacerse atender a nivel de ginecología en el Centro de Salud San José. Dice que me genera un estado de insatisfacción que genera un conflicto. Bien, imagínense en una adolescente de 15 años embarazada. No me va a generar alegría, ¿verdad? ¿Sí? Me genera insatisfacción, genera conflicto, porque esa persona de 15 años, podríamos decir, ya no va a tener, no digo se le desgració la vida, pero ya no va a tener una vida normal. Porque ya 15 años, cuando estás jugando con muñecas, vas al cine, tendrás que hacerte ama de casa y estar atendiendo a una criatura y quizás a un esposo. Bien. Dice que el problema no es la ausencia de algo. Entonces, no pueden decir, no existe internet, no hay computadoras, no hay tintas, no hay laboratorios, no hay infraestructura tecnológica. Bien, en este momento, de los 38 que están conectados a esta clase, miren, bien o mal están conectados. Uno tendrán problemas que no tienen activadas sus cámaras porque los recursos tecnológicos no les permiten. Entonces, podríamos decir que el problema, si fuera el caso, es que los recursos tecnológicos con los que se llevan las clases virtuales no son suficientes. No son suficientes. Uno no tiene webcam o cámaras, como quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces, miren, ¿ve? ¿Sí? Entonces, no puedo decir, no tengo cámara, no tengo un buen internet, sino recursos tecnológicos limitados, recursos tecnológicos insuficientes. No utilizar la palabra no existe. Si yo a alguien en los deberes puede estar muy bonito, muy guapo, de mucha calidad, pero si ya veo que el problema me lo empieza identificando como algo que no hay, que no existe, le pongo 0. ¿Sí? Porque ya por definición está fallando. Bien. ¿Qué más tenemos del problema? El problema tiene ciertas características básicas. De manera puntual, ese problema que ustedes tienen que identificar debe ser de la realidad y de este momento presente, no que sucedió hace 10 años. Si ya sucedió hace 10 años, ¿para qué vas a solucionar? ¿Te interesa solucionar lo actual? El problema debe ser verificable, ¿sí? Acuérdense en los medios de verificación. El problema debe tener solución. Además, algo lo debe originar a través de ciertas causas directas o indirectas que están estructuradas o relacionadas entre sí, me generan efectos, me generan consecuencias directas o indirectamente. Es decir, es como que si yo estuviera viendo una radiografía. Es como que si estuviera viendo una radiografía. Es como que si estuviera viendo un accidente de tránsito. Tengo que poner lo que estoy viendo en el accidente de tránsito. Es como si estuviera viendo una fotografía. Tengo que describir lo que veo en la fotografía. Bien. ¿Qué más tenemos? Bien, me encontré esto de Albert Einstein, realmente muy interesante, y él indicaba, Albert Einstein indicaba que
los problemas, dice, sostenía que es más importante para desarrollar la ciencia saber formular e identificar un problema antes que encontrar soluciones. Antes que encontrar soluciones. No quiero que desapeguen ni corten ese nexo de hipervínculo que tienen entre proyectos de investigación y proyectos a nivel profesional informático. Es lo mismo. Ustedes, antes de buscar la solución, pregunten qué es lo que deben solucionar. ¿Sí? A mí sí me han llegado clientes y me dicen, José, necesito que me hagas un proyecto. Y yo le digo, ¿pero qué quieres solucionar? ¿Qué quieres solucionar? ¿Sí? No es. Entonces, ¿qué quieres solucionar? Bien, entonces es primero identificar el problema, más no identificar la solución. Como reflexión, la investigación debe tener un desencadenamiento de hipótesis. Debe encontrar accesibilidad al conocimiento científico. Cuando ya le aplico el término científico, significa que tiene que usted investigarlo y demostrarlo, aplicando metodologías, aplicando técnicas, entre otras. Deben empezar a buscar pistas a través de la investigación. Investigar significa observar, ver, o como decimos normalmente, sapear, ¿verdad? Hacer un seguimiento, recolectar información bibliográfica o de campo. Empiezo a condicionar los resultados, es decir, no buscar resultados en vano, sino que buscar resultados interesantes, buscar resultados o información que sea relevante. De esa manera planteo el problema. Bien. Pero ya le vamos a explicar o enseñar cómo se plantea un problema. Bien. En este sentido, Albert Einstein definía la insensatez como la forma de continuar haciendo las mismas cosas y querer que los resultados sean diferentes. Entonces, si seguimos haciendo las cosas de la misma manera, no vamos a encontrar resultados, no vamos a encontrar resultados diferentes. Según Juan de Sandoval, allá por el 2003, que fue cuando yo empecé a dar mis primeros pasos en proyectos, él manifestaba que, miren, ¿ven? La identificación del problema debe ser con pocas palabras, bajas calificaciones en la materia de guías de titulación, bajas ventas, ¿sí? Bajas ventas en el almacén, en el negocio tal, en la empresa tal, bajo peso de la persona X o de los habitantes de tal sector, incremento de la economía en el país, entre otras cosas. Bien. Esas flechitas hacia arriba o hacia abajo, con el signo más o el signo menos, significan las causas o los efectos y tienen lógica. Si me preparo bastante para el examen de la asignatura, entonces hay más probabilidades de tener mejor nota. Si hago mayores ofertas de productos a buenos precios, entonces voy a tener más clientela, más demanda. ¿Qué más tengo? Ahí tenemos entonces también que si yo consumo más alimentos, ese bajo peso lo voy a subir. ¿Sí? El problema, y aquí está la solución. Si la economía está creciendo, entonces debo tratar que disminuya la población para que el recurso per cápita sea mayor, o a su vez subir, incrementar mucho más la economía de ese país. Bien. Así de manera sencillita, recién, ¿cómo formulamos? En ninguna de ellas dice que no hay calificaciones, no hay ventas, no hay economía, no hay peso. En ninguna de ellas está puesta de esa manera. O en muchas ocasiones se le dice a alguien, oye, ¿qué te pasa? La verdad que, ¿qué te pasa? Que te veo bien preocupado y demacrado y flaco. Lo que pasa es que me estoy muriendo de hambre. Me estoy muriendo de hambre. Primero, yo lo veo que el Señor no está muerto, está vivo, me está hablando. Segundo, es verdad, sí tiene hambre. Bien, pero yo tengo que saber cuál es el problema. Y empiezo a indagarle, a preguntarle, a ver, cuéntame, ¿desde cuándo no comes? Tengo ya como 3 días que no como. ¿Y cómo así? ¿Qué pasó? No tengo qué comer. ¿Pero cómo no tienes que comer? ¿Qué? ¿La refrigeradora, la estantería de tu casa
está vacía. No, sí tengo por ahí fideos, tengo una lechuga, tengo un brócoli y un limón. Entonces, el señor sí tiene alimento, él se puede hacer una ensalada, ¿sí? Tiene fideos, puede hacerse un espagueti, aunque sea con agua y sal, así no le ponga queso u otra cosa. Entonces, sí tiene alimento, ese no es el problema. Entonces, por ahí yo podría ir diciendo que el señor no está comiendo porque no tiene los alimentos o porque los alimentos que tiene no le gusta comer. ¿Sí? No le gusta comer, no le gusta comer ensalada, no le gusta el espagueti, pero sí tiene que comer. Sigo indagando y preguntándole, eso lo que estoy haciendo ahorita es lo que ustedes, si se acuerdan, análisis de involucrado, preguntarle al involucrado. Bueno, ¿y por qué razón no has podido comprar los alimentos? Él dice, lo que pasa es que no tengo dinero. Tampoco es el problema. El no tener dinero no es el problema. Bien. Quizás no, él sí tiene trabajo, pero el sueldo que tiene no le alcanza, es insuficiente. ¿Sí? Segundo, a la final gana bien, pero no administra o administra inadecuadamente su dinero. Para formular un problema, eviten utilizar el término no existe, no hay, no tiene. Por favor. Entonces, ahí le he hecho una descripción de cómo se puede empezar a establecer un problema. Bien. Hay ciertas interrogantes que tienen que empezar, una vez que yo identifico ciertas interrogantes que tienen que empezar a analizar sobre el problema. Primer enfoque, ¿qué estudiar? Entonces empiecen a definir el tema de investigación que ya lo tienen. ¿Cuál es la situación actual? Un diagnóstico. ¿Cuáles son las preguntas de investigación que deben ser respondidas? Debo sistematizar y formular ese problema de investigación. ¿Cuál es o qué propósito tiene la investigación planteada? Es decir, debo darle un alcance a través de los objetivos. ¿Cuáles son los motivos del estudio propuesto? Justificarlo. ¿Sí? ¿Quiénes han investigado anteriormente sobre el tema? ¿Qué hay en la bibliografía universal al respecto? Debo tener un marco de referencia teórico, conceptual e investigativo. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otro enfoque debo darle? ¿Qué quiero probar? Quiero probar que las variables identificadas a través del problema verdaderamente sí se pueden solucionar o no se pueden solucionar. ¿Cómo se va a realizar la investigación? Acuérdense los pasos, los pies, de qué manera, de qué forma, cuáles son los pasos que debo dar para poder esa investigación darle solución, es decir, métodos, metodologías, técnicas, etc. ¿Qué estructura va a tener el trabajo escrito? El temario o plan analítico, es decir, ya ustedes saben que tiene 3 capítulos, tiene un apartado de introducción y qué ítems debe tener. Y eso ya lo pueden ir trabajando y es una de las cosas que ya a mis tutoriados se les ha solicitado y ya incluso estamos avanzando. ¿A qué fuentes escritas se va a referir el investigador? Es decir, debo ya hacer una referencia inicial de la bibliografía que ya inicialmente tengo que haberla identificado y seleccionado. ¿Qué recursos necesito? Es decir, si se necesita dinero, fuente de financiamiento, y en qué tiempo lo voy a realizar. Un cronograma de trabajo. Esto de aquí sí lo tienen que poner en el proyecto, el cronograma igual, y si no lo ponen como anexos. Decía la parte financiera porque es probable que, dependiendo del tipo de tema, tengan que hacer una factibilidad financiera. Bien. Bien, ¿qué tenemos por aquí? Para identificar el problema yo necesito utilizar ciertas técnicas que me relacionen de una manera gráfica o matricial las relaciones causa-efecto. Podríamos utilizar de la metodología del marco lógico el árbol de problemas. ¿Sí? El árbol de problemas que me categoriza cada una de la jerarquización de las causas. O la matriz IDIU a través de la columna de categorías o de componentes, de las dimensiones y de los indicadores. Esto me permite, en cambio, esta matriz también es interesante porque me permite establecer las preguntas que yo necesito en caso de hacer encuesta. Y la espina de pescado, que es algo similar al de árbol de problemas, pero tiene ciertas consideraciones particulares, o la que ustedes consideren pertinente. ¿Para qué las necesito?
para diagnosticar la situación existente y además me ayudan a identificar y analizar los problemas principales. A analizar los problemas principales. Es decir, el diagnóstico. En otras palabras, estas técnicas me ayudan a pensar, mas no me van a sustituir la creatividad analítica. Bien. Todas estas técnicas que se les he mencionado son de tipo gráfico. Yo las puedo representar de esta manera, de esta o de la manera de acá. Bien. Normalmente nosotros vamos, tradicionalmente, para determinar un diagnóstico, son ustedes los tesistas y le preguntan al de sistemas. Le están preguntando al jefe de sistemas. Bien. Prácticamente ustedes le empiezan a preguntar y no lo dejan desarrollar a él. Y acá, miren, observen, está una señora con un niño. Imagínense que este sea el de sistema y los de acá son los desarrolladores, son los técnicos de soporte, están los usuarios que utilizan la aplicación, etc. Incorrecto este. El diagnóstico debe ser participativo, ¿sí? Es decir, yo tengo que, aquí está el tesista, miren, este es el tesista, y aquí están todos los usuarios y cada uno va aportando. Bien, les comento una anécdota de hace poco, hace tal vez un mes y medio, estuve asesorando a una chica para una tesis de maestría, que estaba terminando en China y que por cuestiones del COVID ya no pudo viajar, tuvo que hacerlo desde acá. Bien, lo típico. Llegó, me dice, llegó primero, creo que fue en marzo o abril. Sí, abril. Y me dice, ingeniero, necesito de su apoyo. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Quiero que me asesore y me ayude a hacer tal y tal cosa de la tesis. En otras palabras, de la parte diagnóstica. Y yo le digo, ¿y para cuándo quieres ese trabajo? No les miento, era jueves, creo, o así como hoy día. Sí, así como hoy día. Lo quiero para el lunes. ¿Para el lunes? Sí, me dice. Bueno, no hay ningún problema. Yo le voy a apoyar, pero mis honorarios son tantos, bueno, acordamos en los honorarios y necesito un anticipo. Bien, con ese anticipo hasta que no se ofreciera, yo no indiqué, me fue haciendo el anticipo recién el día viernes, me quedó viernes en la tarde, sábado, domingo, y tenía que entregarle el lunes casi que a las 10 de la mañana. Bueno, salimos de alguna manera. Le armé la ficha de encuesta, le armé la matriz IDIU, para de ahí sacar las encuestas, las preguntas, y le digo, necesito que levante las encuestas. Ella me dijo que le iba a hacer online. Y una vez que estén tabuladas, me las pasa para yo sistematizarlas en el SPSS y validarlas. Pero bueno, así mismo con los tiempos anduvimos, casi que corriendo. Entonces yo le dije, bueno, técnicamente yo no te lo voy a poder hacer en 3 días. Yo necesito por lo menos de 5 a 8 días. Más aún, sin embargo, logré hacerlo en los 3 días, pero de verdad me costó bastante. Trabajé a presión, trabajé más de 12 horas, entre otras cosas. Pero técnicamente, ¿qué logré aquí? Había sesgos en las respuestas, sesgos. ¿Qué significa sesgos? Respuestas que no eran confiables. Entonces, ya me daba la sospecha de que la enfermedad que tiene el paciente, yo ya no le podía decir con mucha facilidad, con mucha confianza, tómate esta receta. Entonces, es importante que ustedes identifiquen bien el problema. Bien. Entonces, una de las técnicas utilizadas es el árbol de problemas. ¿Sí? Ese árbol de problemas no es más que una técnica que me permite sistematizar la información. Bien. Se llama árbol porque al tronco es el problema central o la problemática. Las raíces de un árbol, todos conocen un arbolito, se llamarán las causas y subcausas. Y las ramas y los frutos o flores serán los efectos primarios y secundarios. Entonces, más o menos en ese sentido. Bien. Voy a parar allí y a compartirle una lámina de otra asignatura que tengo preparada. De pronto actualizo la que tienen ustedes, esa presentación, y les demuestro otra muy importante. ¿Sí?
Bien. Aquí tenemos. Bien. Vamos a compartirla. Vamos a compartir esa pantalla, la tenemos por aquí. Bien. Esto les estoy dando en metodología de investigación. Hay un capítulo que se llama el problema. Bien. Entonces, observen allí. Dice que yo necesito establecer una relación causa-efecto, identificando un problema central e identificando sus causas y sus efectos. Entonces, identifiqué como problema central alta afectación de virus al software y al hardware voy a especificar de laboratorio 201. ¿Sí? Voy a poner aquí de una vez, ¿sí? Laboratorio 201 de la FACSI. ¿Sí? Laboratorio 201 de la FACSI. Bien. Ese laboratorio 201, en este caso, el problema que yo estoy planteando allí, este problema que estoy planteando, que estoy transformando este diagrama en ya un ejemplo real, ¿sí? En un ejemplo real, me estoy dando cuenta que lo puedo plantear de esa forma, ¿sí? Lo puedo plantear de esta forma. Bien. Y digo que ¿por qué razón tengo alta afectación? Entonces, indagando, digo que puede ser por el uso de archivos con virus informáticos, puede ser porque se revisan páginas o archivos no confiables, desconozco su procedencia, ¿sí? Pueden ser las causas. ¿Qué me genera? ¿Qué efecto tiene? Me genera pérdida de información en mi computador, me daña tanto el sistema operativo como el hardware, y además me está haciendo generar pérdidas de recursos y de seguridad y de los sistemas de seguridad de la información. Entonces, mira, aquí tengo un arbolito de problemas. Este es un arbolito de problemas. Causas, problemas, efectos, consecuencias. ¿Sí? En otras palabras, pasa a ser después mi objetivo general, objetivos específicos, componentes y luego finalidad. ¿Sí? Miren, ¿ven? Así de sencillo. Bien. Vamos a volver a nuestra clase, a nuestro material de origen. Bien, vamos a volver a nuestro material de origen. Bien, ahora sí tenemos nuevamente. Bien. En trámite este Zoom. Bien. Entonces, esto que estaba en forma de arbolito, tengo que transformarlo de la manera como lo teníamos anteriormente. Una vez que tenemos eso, entonces yo me voy a un árbol de objetivos. Del árbol de problemas, lo transformo en un árbol de objetivos. Observen un árbol medio viejito, un árbol medio seco, debe transformarse en un árbol frondoso, colorido y verde. ¿Sí? Bien. Es decir, del árbol de problemas, de esa relación causa-efecto, debe transformarse ahora en un árbol de medio fines. De medio fines. Bien. El problema central, que es el tronco, se me va a transformar en objetivo general. Las causas, que son las raíces, se me transformarán en los medios, objetivos específicos. Y los efectos se me transformarán en fines, que son las ramas, se transformarán en fines de esa investigación. Bien. Ahí tenemos otro árbol de problemas. ¿Sí? Tengo causas, problema central, efectos y consecuencias.
¿Sí? Causas, problema central, efectos y consecuencias. Bien. Por favor, pregunten si tienen dudas. Pregunten si tienen dudas. Bien. ¿Sí me están escuchando, por favor? Sí, profe. Ya. No sé, veo, me preocupa que no pregunten nada. Yo creo que los tengo dormiditos. Eso es, ¿no? ¿Están hipnotizados? ¿O ya lo saben? Si lo saben, díganmelo para ya no explicarles, que me agradaría. Bien. Entonces, ahora tenemos otra de la técnica, la matriz CDU. Bien. Se llama matriz CDU porque tengo que armar un cuadro que tiene 1, 2, 3, 4 columnas fijas y se me van a transformar en varias filas dependiendo del alcance. Entre más filas ponga, significa que el proyecto se te hace más largo. Tienes que hacer más análisis, te van a salir más objetivos. Entonces, se recomienda que pongan entre 3 y 5 filas. Entre 3 y 5 filas. Aquí tenemos 4. Bien. Dice que en la columna 1 debo poner las categorías, y para nuestro caso estoy analizando la parte administrativa, la parte laboral, la parte psicológica y la parte social de ese entorno de caso de estudio. Luego las dimensiones. En la parte administrativa voy a establecer la infraestructura, calidad de servicio y examen de especialidad. En lo laboral, trabajo multidisciplinario y así sucesivamente. Bien. ¿Cómo conozco o cómo determino información de estas dimensiones? A través de la observación. La observación es una investigación científica. Voy a hacer entrevistas también y voy a hacer encuestas. De esa manera levanto información. ¿Dónde voy a levantar información? Aquí pongo los lugares a donde voy a realizar, en este caso, las encuestas, observación o entrevistas. ¿Sí? Entonces, de estas dimensiones ya tengo las palabras claves. Tengo las palabras claves de las preguntas de encuesta. Por ejemplo, la institución cuenta con las siguientes unidades administrativas. Puedo poner todas las unidades y que marquen con la que tienen. Marcar con una X a cual corresponda. La calidad de los servicios al usuario en la institución. Yo le puedo poner muy buena, buena, regular, mala o muy mala. ¿Sí? Miren, ve, ya le doy la respuesta. Los exámenes de especialidad que da la institución son los siguientes y puedo ponerle, marcar con una X y seleccionar. Y así sucesivamente. Entonces, esta herramienta, en cambio, me permite, también me sirve para sacar las variables, para sacar las preguntas de encuesta. Luego tenemos la de Ishikawa o espina de pescado. ¿Sí? Tenemos la de Ishikawa o la espina de pescado. También asimismo tengo en el centro una flecha y el lado derecho una terminología. Esa terminología, esa frase, me responde al problema. Es decir, yo quiero mejorar los servicios de salud. Entonces, me he percatado que en la sala de espera los tiempos son altos, tiempos prolongados, altos tiempos de espera de los pacientes para su atención. ¿Sí? Con pocas palabras. Bien, ¿y qué más digo? Analizo el componente del personal médico, analizo el componente de los recursos y materiales con que cuentan, analizo la organización, analizo el personal paramédico, analizo el entorno y analizo a los supervisores. Bien. Por donde quiera que ustedes les analicen, debe permitirme generar este problema. Por ejemplo, el personal médico abandona o interrumpe la consulta por un tiempo prolongado. Entonces, los pacientes van a esperar más. ¿Qué más tenemos? El material y equipo que utilizan para las consultas está descompuesto. Va a demorar esto. Se entregan las fichas atrasadas para la consulta, me genera esto.
El personal paramédico, me refiero a las enfermeras, abandonan sus actividades, se retrasan en la toma de signos vitales y esto también se retrasa. ¿Qué pasa con el entorno? Hay una única corrida de bus, es decir, una única línea de bus y llega atrasada a la consulta y así sucesivamente. Bien, ahora sí pónganle atención. Ya les puse unos ejemplos, ahora vamos a ver cómo se hace. Yo le he llamado taller número 2. Bien. Esto les va a servir porque ya ustedes tienen un trabajo donde tienen que hacer el árbol de problemas. Bien. Ustedes son los que van a decidir cuál técnica utilizan. Todas nos llevan al árbol de problemas. Todas las que se han mencionado les llevan al árbol de problemas. Bien. Aquí he simulado un árbol de problemas. Las raíces, ¿sí? Raíz 1, raíz 2, raíz n. N significa que pueden haber muchas más. Puedo insertar más columnas. Aquí tengo el tronco del árbol, el problema central. Tengo las ramas, hojas y flores, frutos. Efecto 1, efecto 2, efecto n. También puedo poner más, filas y adicionar aquí arriba, perdón, más columnas y adicionar acá arriba otra columna que me genere la consecuencia total. Bien. ¿Qué más dice? Para que se me haga más fácil, empiezo a categorizarlas. Empiezo a categorizar, es decir, aquí voy a poner una categoría, aquí pongo de otra categoría, de otra categoría. Y normalmente dice que son las 5 M's. Es decir, en una categoría, la categoría M1 será mano de obra, la categoría M2 serán los recursos y materiales, la categoría M3 serán los equipos de medición o forma de medición, ¿sí? Organización y entorno. La M3 será maquinarias y equipos, y la M4 los métodos. Es decir, yo puedo ir analizando, a ver, en mano de obra, ¿qué pasa con la mano de obra? ¿Qué pasa con los técnicos? ¿Sí? En recursos y materiales, ¿qué pasa con los recursos tecnológicos de la institución? Medición, organización y entorno. ¿Qué pasa con los procesos de gestión a nivel tecnológico, administrativo, etcétera? ¿Sí? Maquinaria y equipos, la infraestructura o los equipos ya específicos tecnológicos, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué tengo? ¿Qué no tienes? ¿Están en buen estado? ¿Están obsoletos? Etcétera. El método de desarrollo, el método de trabajo de esa organización, entre otros. Es decir, tengo que casi que hacer una imaginación del contexto socioeconómico histórico, ¿sí? A nivel macro, meso y micro. Esto me va a generar una situación de conflicto que va a partir de un análisis crítico desde un paradigma. Entonces, de esa manera, yo formulo y sistematizo el problema. Preguntas. Si hay dudas, pueden hacerlo a través del chat, jóvenes. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo. Ya tenemos un ejemplo. Tengo el mismo ejemplo de las embarazadas. Bien, ya tenemos, y le he puesto en 3 palabritas para entenderme. Embarazo en adolescentes. Ya sabemos que son aquellas que se hacen atender en el centro de salud. Mano de obra, me refiero a las pacientes, a las adolescentes. Métodos, me refiero, si conocen algo sobre la educación sexual, ¿sí? Tengo acá otra misma, también de métodos, miren, puedo repetirlos, ¿sí? Sobre la situación de diálogo en la casa sobre el mismo tema. Bien, causa 1, ellas, de acuerdo a las encuestas, de acuerdo a las indagaciones, hay escaso conocimiento. Miren, no pongo no conocen. Sí, puedo poner desconocimiento o escaso conocimiento, bajo conocimiento sobre las cuestiones de los métodos anticonceptivos. Bien, ese desconocimiento me puede llevar al embarazo. No me estoy cuidando. Bien, ¿qué más? Insuficiente impartimiento de educación sexual en los centros de enseñanza. No se las enseña porque ya los alumnos o los adolescentes saben más que el mismo profesor. ¿Sí? A veces sigue un atavismo. El atavismo significa sentirme sobrado, no va a pasar nada, hasta que pasó. Quedó embarazada esa adolescente. En casa muy poco se habla sobre la educación sexual, por mitos, por vergüenza, por lo que sea. Como no lo hacen,
muchas veces también me permite ese desconocimiento quedar embarazada. Un embarazo en adolescente, ¿qué me genera como efecto? Conflictos familiares, el relajo, la botan de casa, la garrotean, etc. Va a tener probablemente un parto prematuro. Cuando hablo de adolescentes, estamos hablando de jóvenes entre 12 y 16 años, 17 años. Todavía no deberían quedar embarazadas de acuerdo a la naturaleza, pero violando la ley de la naturaleza y de la gravedad, lograron embarazarse, ¿verdad? Entonces, partos prematuros, problemas en el parto, me va a salir un recién nacido con bajo peso, un recién nacido con enfermedades, etcétera, etcétera. Esta es mi situación presente, que es la empeorada. Árbol de problemas. También lo puedo representar como un árbol de problemas. Bien. Reitero, por cuestiones de explicación, solo le puse dos recursos, ¿no? Dos categorías. Pude haberle puesto más, pero se me hace mucho más amplio, lo que quiera resolver. Aquí tengo otro ejemplo. Problema, tengo 4 categorías: mano de obra, maquinaria, métodos y material. Todas me conllevan al problema. Bien. Yo les recomiendo que en su tesis no pongan más allá de 3 páginas en el título que dice planteamiento y sistematización del problema. ¿Sí? Les recomiendo que no pongan más de eso de allí. Bien. ¿Qué más pueden hacer? Pueden empezar a delimitar el problema. Campo de la salud, área ginecobstetricia, aspecto embarazadas y jóvenes adolescentes, el tema, el que tienen allí, problema, índice de embarazos, en qué campo, área, época, tema, problema, ya lo tenemos aquí establecido. ¿Sí? Empiecen a delimitarlo. Área de la salud también es otra manera, gráficamente, entre otras cosas. Bien. Para estar seguros pueden evaluar el problema. Pueden evaluar el problema, es decir, estableciendo aspectos generales para evaluar, en la que ustedes tienen que empezar, a hacerse las siguientes preguntas. Pueden escoger entre 6 y 10 aspectos. Reitero, no todos los libros, no todos los textos lo dicen de esa manera, más sin embargo, por experiencia, se las recomiendo. Es para que ustedes ya delimiten de una manera sistémica, su investigación. Delimiten de una manera sistémica su investigación. Primero, describan el problema y su definición en términos de tiempo, espacio y población. Hay que darle claridad para redactarlo en forma precisa, de una manera fácil de comprender e identificar las ideas de manera sencilla. Debe ser evidente, es decir, claro y observable. Debe ser concreto, redactarlo de tal modo que sea corto, preciso y directo y adecuado. Relevante, importante para la comunidad científica y que me permita tener una solución científica. Debe ser original, es decir, novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. Contextualmente, que pertenezca a la práctica social del contexto que ustedes quieren. En este caso estamos hablando del ejemplo, ¿no? De que sea factible de solucionarlo, de que me permite identificar proyectos para dar su solución y también me permite identificar las variables. Bien. Vamos a dejar allí y voy a mostrarle otra cosa. No quiero, hasta aquí voy a quedar, no voy a irme más allá de los problemas, porque necesito que ustedes trabajen. Bien. Vamos ahora, voy a compartirles el siguiente documento. Bien. Vamos a compartirles el siguiente documento. Bien. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Es un archivo en Word. Y yo creería que casi no se necesita ser brujo ni mago, pero creería que no han revisado la información que se les está compartiendo. Qué pena con ustedes que no la revisen, pero bueno, yo tengo la constancia de que se les está enseñando y que se les está compartiendo. Este documento que tienen allí está en la carpeta de biblioteca que dice ejemplos.
¿sí? Y se llama ejemplo de planteamiento del problema. Bien. Tengo dos ejemplos aquí, he puesto esto porque hago referencia del autor de la investigación, una tesis que dirigí en el 2017, y miren, ve, dice planteamiento del problema. Bien, planteamiento del problema. Voy a ampliar un poco más para que puedan visualizar la lectura. Bien. Empieza con un primer párrafo, vean, antes que nada, vean el tema, dice sobre remanufactura de transformadores. ¿Sí? Empieza como un primer párrafo que habla de la construcción, en este caso de dispositivos eléctricos, habla de manera general, en donde hay factores que me permiten tener impactos y que me afectan a la salud de los operadores, porque me está pidiendo el impacto. Luego tengo un segundo párrafo en donde también hablo de las pérdidas, de las consecuencias que me genera a nivel económico y a nivel jurídico. ¿Sí? Luego cojo otro párrafo, un tercer párrafo, y ya hablo en ese tercer párrafo sobre la higiene y seguridad, que es lo que me está pidiendo esa empresa. Y luego casi que cierro con otro párrafo indicando en la empresa donde estoy haciendo. ¿Sí? Y hablo sobre la remanufactura y que de acuerdo a la demanda, estoy aquí, hago esa investigación en esa empresa. Bien. Luego, indico en otro párrafo que en esa empresa hay una problemática identificada en ese proceso. El problema identificado en el proceso de remanufactura son múltiples. Sin embargo, dice que en esa área, respecto a la salud de los operadores, en ese año, perdón, 2014-2015, se empiezan a establecer algunos problemas de acuerdo al proceso, metodología que utilizan para trabajar. Bien. Y luego, esto que ven aquí, eso que ven allí, no es más que sacado del árbol de problemas o matriz de Ishikawa. ¿Sí? Del árbol de problemas o matriz de Ishikawa. Tengo las categorías de las M, marco legal, infraestructura de la empresa, tengo el personal y tengo los procesos. ¿Qué pasa con los procesos? Causas directas, causas directas. Acá lo que tengo rojo es mi problema central. Mi problema central que al inicio, en el instante que yo estoy viendo el problema, me está generando estas situaciones. Y después, ya al final, después de un tiempo, ¿qué pasa? Me estoy percatando que el problema general. Entonces, este gráfico yo lo empiezo a explicar. Lo empiezo a explicar. ¿Sí? Dice que metodológicamente se buscó sistematizar las categorías de causas directas mencionadas para establecer la coherencia de la problemática identificada. Esta metodología se la aplicó con la herramienta de Ishikawa en la relación causa-efecto y dice ver diagrama en anexo. Yo lo tengo en este momento, como tuve que sacarlo de la tesis, lo tengo ahí abajo. Bien. Bien. Respecto a la categoría del marco legal, existe esta situación, empiezo a describir. Lo mismo de la infraestructura física, qué pasa con los operadores, qué pasa con el impacto, qué pasa con los procesos. Y continúo. Los aspectos descritos generan una alta probabilidad de riesgos, etcétera, etcétera, que trae como consecuencia lo siguiente. Miren, también he sacado del mismo gráfico. Y a largo plazo, tal cosa. Es la forma como tienen que redactar. Observen, tenemos en este caso 1, 2 y 3 hojas. Este gráfico va anexo, ¿sí? Va anexo. Puede hacer una cuarta si quieren, pero debe ser no más de 4, si es que incluyen el gráfico allí. Bien. Tenemos de otra tesis, de la cual yo la codirigí, ¿sí? Bien. Parte de una pregunta de investigación. Mire, esta tiene 1, 2 y 3. Esta es la matriz CDU y este es el árbol de problemas. Bien, veamos qué dice. Primero, parte de la pregunta de investigación. ¿Cómo contribuiría a reducir las infecciones de transmisión sexual por el VPH mediante el diseño de un plan de capacitación?
en el centro de salud se ha detectado el aumento de casos, ¿sí?, en mujeres en edad fértil. Se estima que son ocasionadas por factores de categorías biológicas, socioeconómicas y culturales, que son las categorías que tengo en la parte del árbol de problemas. Siendo las principales causas el sistema inmunológico, es decir, miren, ¿ve? Toda esta redacción la he sacado de aquí. Categorías, las tres que menciono, y las causas, y me generan nuestras consecuencias. ¿Cómo logré levantar información para esto? A través de la matriz CIDIU. Miren, ¿ve? Columna 1, las categorías que las tengo puestas en la parte de aquí del árbol. Bien, dimensiones son las que me permitieron establecer a más del árbol de problemas, las causas me permitieron establecer las preguntas de la encuesta, ¿sí? O observación, ¿no? Aquí, para la esta de aquí no utilicé encuesta, solamente utilicé encuesta aquí, en la segunda, para la tercera, para la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, y para la última. Solamente una no utilicé encuestas. Bien. Entonces, es la manera como tienen ustedes que desarrollar. Reitero, en la carpeta biblioteca, hay una carpeta que se llama específicamente, ya les veo, donde está, dentro de la carpeta biblioteca 042, tienen la carpeta 5 llamado ejemplos varios, causa-efecto, medio-fines. Allí tienen los ejemplos de cada uno de los apartados, ejemplos de objetivo, ejemplos de metodología, de marco teórico, pautas para el marco teórico, ejemplos de la estructura analítica, de resultado y análisis, etcétera, etcétera. Incluso tienen 3 tesis. Las 2 tesis que referí en el trabajo que acabo de presentar, de la explicación, y una tesis de informática, pero esa tesis lamentablemente es del 2015. Digo lamentablemente del 2015, es decir, trabajó con otra estructura de desarrollo, pero más o menos allí están establecidas las pautas. También tienen la matriz tiene un ejemplo de la matriz CIDIU en formato editable y de la matriz Ishikawa en formato editable. Ishikawa está con vicio, por si acaso. Bien, queridos alumnos, preguntas, por favor, estamos terminando nuestra sesión. Yo creo que ha sido bastante productivo lo que se ha hecho. Ya reitero, depende de ustedes que hagan las preguntas correspondientes. Bien, ya vamos a empezar a responder. Empezamos con Pablo. Bien. Bien. Pablo dice, ya. Pablo, verán, yo creo que no la vas a poder compartir allí, no te van a poder compartir porque solamente tienen acceso creería que tienen acceso los estudiantes, ¿sí? Porque ya he creado grupos de trabajo, ¿sí? De todas maneras, solicítale a alguien si ya descargó, que te facilite. Ya sí, Kleiner, así es. Está en Team, pero lo que pasa es que el compañero no es un estudiante, está de oyente nomás. Está de oyente, él ya es egresado. Entonces, a ver si le facilita. De todas maneras, Pablo, mi canal de YouTube, no sé si alguien le pasa el link del canal de YouTube, por favor. Sí, el link del canal de YouTube. Para que... Déjame ver si lo tengo por aquí a la mano, no lo tengo. Sí, el canal de YouTube. Ahí también el canal de YouTube, Pablo, lo tienes, ¿no? En el canal de YouTube tienes, en cambio, otras informaciones que sí pueden ser, que sí te pueden servir. Ahí va el canal de YouTube, Pablo. Bien, a ver. A ver, ¿dónde está? Tenemos por aquí. Manrique, la plantilla de trabajo número 2 fue modificada. Yo no la he modificado. Y si fue modificada, debe haber sido modificada solamente por ¿cómo se llama? Déjame chequear.
por alguna falta ortográfica, nada más. ¿Sí? No todos están en el grupo de Teams. Bueno, el que no está en el grupo de Teams, ahí sí yo lamento porque esos grupos no los creé yo. Los grupos los crearon desde la plataforma de la universidad, del Departamento Central de Informática. ¿Sí? Entonces, Stephanie, aparte que tienes que renombrarte con los dos apellidos, si no estás allí es porque no estás, yo eso no lo creo. Déjame ver si yo tengo acceso a poder crear, si puedo administrar. Yo creo que no, porque quise poner ahí un grupo a los grupos de la tutoría de tesis, no me permitió. Carlos Javier, muy amable, gracias, gracias. Sí, bien, ahí tenemos. A propósito, Caterine, sí, ya el canal lo pude personalizar, ¿no? Ya lo pude personalizar, bien. A ver, Joao, para eso son las tutorías, y las tutorías son de manera general, ¿sí? Entonces yo no puedo estar revisándole así uno a uno, sino para eso son las tutorías, en donde tienen ustedes la chance, ya han pasado 4 semanas, y no creo que has aprovechado esa oportunidad. Fue modificada por un estudiante. ¿Tienes ahí, por favor, qué estudiante la modificó? Pero el estudiante no la puede subir allí, ¿sí? A ver si me ayudan, por favor. Si algún estudiante tiene, no creo que pueda modificarla. Sí. Sí, ingeniero, sí se puede modificar. Algunas veces solamente con poner un enter o algo sale ya que se modificó. Pero no es porque ha movido algo o algo, simplemente es porque... Bien, me ponen por favor, yo voy a borrarlas y a volverlas a subir nuevamente. Las voy a borrar todas, las voy a volver a subir nuevamente, por favor. ¿Me pueden ayudar? Si se puede ver qué estudiante hizo la modificación? Agradecería, por favor. Yo sé que la puede modificar online, pero quisiera saber quién lo hizo. No, ahórreme en ese trabajo, porque yo lo puedo buscar desde acá. A ver, por esta vez voy a dejar pasar. A ver, para las personas, ya lo dije en una clase anterior, no aprendamos de la corrupción que estamos viviendo en el país. Segundo, ya imagínense, un estudiante de primer nivel se hizo pasar como que era el alumno que yo tengo de retorno. ¿Sí? Como el alumno que yo tengo de retorno. Entonces, ya ustedes están casi saliendo y sería absurdo que estén haciendo. No tienen por qué estar modificando. Igual voy a averiguar. Voy a ver la plataforma y voy a ver quién la modificó. Voy a llamarle la atención. Para la próxima vez, algún estudiante que empiece a modificar documentos, algún estudiante que empiece a cambiar documentos, lo voy a sancionar y muy fuerte. Y voy a hacerlo con todo el marco legal. Es decir, enviando un oficio a la comisión académica para que se le abra el expediente. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Yo también iba a comentar lo mismo que mi compañera Griselda. Hágalo por el chat, por favor. Ya, listo. Ya, te agradezco. Sí, sí, lo que pasa, José Enrique, que lamentablemente hay cosas que no tengo permiso o acceso para poder restringir. De todas maneras, voy a solicitar al departamento de cómo es de internet para que me dé las autorizaciones o los accesos para poder hacer modificaciones. ¿Sí? Le cuento que ya ustedes están en noveno. Yo solo podía creer eso, lo que dice Griselda. Yo solo podía creer eso a un estudiante que recién empieza. Sí. Yo le digo porque, a ver, yo he estado moneando cuando recién el Team, el Zoom, pero es facilito ver que ahí me dice abrir. Sí. Abrir o modificar. Entonces, si yo no quiero modificar, a lo mucho con un Enter, ¿no? Que se me desconfiguró, pero no hacer cambios. Pero bueno, para buscar soluciones voy a borrarlos y volverlos a subir, los mismos. Bien, el compañero que estaba hablando, por favor, a ver si me ayuda con lo que quería mencionar, por favor.
Sí, Brian, de verdad que no sé, no. Si alguien como dice, me salió, sí, será sin duda que lo fue descargando uno a uno, ¿sí? Bien, esperemos que sea así, de que haya sido eh, accidentalmente, ¿no? Pero no deberían, o sea, primero el trabajo del maestro y segundo, empezando a, ¿cómo se llama?, a perjudicar al resto de compañeros. Bien, ¿alguna otra pregunta, por favor? Buenas tardes. Quisiera saber lo recomendable de cuántas preguntas para hacer la encuesta. ¿Cuántas preguntas sería lo recomendable hacer? Verá, no hay, para las encuestas, no hay una norma que te diga cuántas preguntas. Bien, si tú te diste cuenta en el árbol de problemas, yo te decía que, o les explicaba que yo puedo poner hasta 5 categorías de M's. Bien, y de acuerdo a eso, tratar de ver. Les mostré el ejemplo, 2 ejemplos de área de salud, un ejemplo de área técnica, y se dieron cuenta de que no había ni muy pocas ni muchas causas, ¿verdad? Entonces, eso te va a depender de la cantidad de preguntas que quieras hacer. Segundo, no hay una norma que te diga hagan 10, hagan 20, hagan 30. Tercero, debes pensar en la cantidad de preguntas en que sea un cuestionario que no te tome mucho tiempo de responder. ¿Sí? Porque si tú pones un cuestionario con 50 preguntas, ya en el momento de verlo te voy a decir, ¿sabe qué? Déjamelo ahí, después regresa. O si me dice, lo voy a aplicar en línea, entonces también me ha tocado, yo he respondido encuestas, coge una página del internet, o sea, tienes una página en la computadora, siguiente, segunda siguiente, tercera siguiente, y ya está, ¿y esto hasta cuándo? Y sucede que a veces ha tenido 8 siguientes, es decir, 4 páginas, con cerca de 50, 60 preguntas. Entonces, hacerlo que no te tome mucho tiempo para la persona que va a responder. Porque a las personas que tú le vas a tomar la encuesta, muchas veces no tienen mucho tiempo. Bien. Una cuarta consideración. Eso no implica de que como yo te estoy diciendo que no le pongas mucha o no le pongas poca, no le pongas mucha, pongo 5 preguntas. Póngale un poquito más, le pongo 80. Bien. Si es necesario poner 80 preguntas, hay que ponerlas. Pero en lo posible, ir minimizando. Estoy dirigiendo una tesis doctoral de México, de una universidad extranjera, y mi tutorado tenía cerca de 80 preguntas. Le digo, yo revisándola, me da como fastidio revisarlas. Le digo. Imagínate el que las va a responder. Entonces le sugerí que unifique preguntas. ¿Sí? Entonces, de esas 80 preguntas quedaron como en 45. Ya se lo vio más aceptable. Entonces, por ahí va tu palabra, Pedro. Tu respuesta, perdón. Sí. Y también otra pregunta, digamos, acerca sobre el proyecto integrador, yo puedo hacer, digamos, como una preencuesta y después la encuesta verdadera con los objetivos, o No te solamente... recomiendo. No te recomiendo. Lo que te recomiendo es que tú hagas una encuesta piloto. ¿Sí? Una encuesta piloto, si tienes que tomar tu muestra, 50 encuestas, haz una encuesta piloto con 2 o 3 personas. ¿Sí? Una encuesta piloto con 2 o 3 personas. No para tabular, sino para que esas 2 o 3 personas, primero, tú le tomes tiempo que se demoran en responder la encuesta. Y segundo, para que ellos se den cuenta qué preguntas están como medio difíciles o están medio que no se entienden o ciertas preguntas están que no sabes cómo responder. Y yo te voy a decir, mira, aquí hay un error, aquí hay otro error mejor. Entonces, para eso es la encuesta piloto. Pero reitero, es para determinar el tiempo que se va a tomar en resolver la encuesta y si hay errores en las preguntas de la encuesta. O ellos te van a decir, esta pregunta es por gusto, ¿por qué no preguntas tal cosa? Entonces, parece la encuesta piloto. Una vez que tú haces esos ajustes, ahí sí lanza la encuesta definitiva. Pero la encuesta piloto no te va a servir para tabular, te va a servir para corregirla, para validarla. Bien. ¿Alguien más, por favor? y entonces, una vez que obtenía ya la encuesta final,
entonces ahí sería calcular como una fórmula de muestra de cuántas personas vamos a sacar, o podemos nosotros, No. digamos... A ver, no es así. Tú ya deberías tener el cálculo de la encuesta, de la muestra, cuando ya vas a encuestar, no después. ¿Ya? Es decir, tú dices, voy a hacer una encuesta solamente al área de tecnología en una empresa. Primera opción, si todos los integrantes del área de tecnología son pocos, me refiero 15, 8, 20, 50, 30, te recomiendo que le hagas la encuesta a todos. Porque cuando el universo es pequeño, la muestra es casi la misma. En cálculos, las muestras no se cogen al ojo. Segundo, si la muestra es ya arriba de las 500, arriba de las 300, entonces debes utilizar una fórmula que no es proporcional. Bien, ¿qué mentiras se pegan? Muchos dicen, tengo que hacer 100 encuestas. Solo encuesto a 5 y le hago una regla de 3. Si 5 me respondieron esto, 100, ¿cuántos me responderán? Te van a salir resultados sesgados, resultados falsos que te van a dar como resultado final que te van a coger en la mentira en el momento que estás disertando. Bien. De todas maneras, Pedro, estas son preguntas que deben hacerme en las tutorías. Aquí este espacio solamente es para las preguntas de las clases, para todo, por favor. Por eso que vayan tomando apuntes. Bien, por lo poco que veo que están asistiendo a las tutorías y por las pocas preguntas que están haciendo, me empieza a preocupar. Me empieza a preocupar por ustedes, no por mí. De que se les va a poner cuesta arriba, la parte de del desarrollo de la tesis. Imagínense en 8 semanas, 16 semanas. Llevamos 4 semanas. Eso implica que ya llevan consumido el 25% del tiempo. 25% del tiempo y deben tener un avance de su trabajo de titulación aproximadamente de entre un 15 y 20%. Entonces, miren, les estoy dando ya indicadores y eso es lo que me empieza a preocupar por ustedes. Reitero, yo puedo demostrar con las clases, con la planificación, con las tutorías. Yo les estoy grabando las tutorías en que sí estoy, de mi parte, dándole las orientaciones correspondientes. Deben poner de su parte, por favor, si quieren salir. Esto no es una varita mágica que ya se hace solo. Bien. Si no hay ninguna otra pregunta, pues a ver si activan, por favor, para las cámaras para tomar alguna captura, la compañera coordinadora. Bien, otra cosa también quiero indicarles, jóvenes. Bien. No se confíen, por favor, no se confíen en la materia. Bien. Bien. Vamos a ver las opciones. El estudiante va avanzando en su tesis. El estudiante va avanzando en su tesis, pero perdió la asignatura. Bien. El estudiante va avanzando en su tesis, pero perdió la asignatura. Imagínense, va avanzando la tesis, pasó a 10º y tiene que ver esta materia de arrastre. Bien. Tuvimos una reunión de profesores, le dije hace poco, y la decana volvió a insistir, el hecho de que estemos en versión virtual no significa que tengamos que regalar notas. Si hay que apretar el acelerador, tenemos que apretarlo. Bien, prácticamente no se les va a tomar un examen escrito, pero sí tienen que demostrar la presentación de tareas. Y ya les estoy indicando, de 45 estudiantes, apenas 32 subieron a la plataforma. Claro, profesor, pero ya mi compañero del grupo envió, sí, pero también les dije que tenían que avisar. Y yo les puedo demostrar con la plataforma, ante el rector o vicerrector, demostrar que el estudiante no entregó. Yo les puedo demostrar, aquí la plataforma está. Y además, el instructivo dice clarito, un representante del grupo tiene que entregar a la coordinadora y además, cada estudiante del grupo debe subir el trabajo individual a la plataforma. Entonces, ya ahí hay 3 estudiantes que han incumplido. Bien, ahora sí, Catarina, nos avisa.
Ya les había tomado. Ok. Listo, jóvenes. Yo creo que ya no los veo, no hay clase el viernes. Que tengan un buen fin de semana y aprovechen el tiempo. Hasta pronto. Bendiciones. Cuídense. Un abrazo. Igualmente, profe. Ya, listo. Gracias, ingeniero. A ustedes.